No es al Dios que le sirves, es al Dios que te ama. Hay una gran diferencia entre el Dios que busca que le sirvas y el Dios que a ti te ama. Y esa es la razón por la que hoy estamos aquí. Porque Él nos amó primero. Él nos amó. Todo va a terminar cuando entendamos lo que significa ser amados por Dios. Pastora, ¿qué va a terminar? La gran guerra del alma. Pablo lo dijo de una forma simple. Aún estimo todas las cosas por basura, por causa del conocimiento de Él. La razón de por lo que estamos aquí es por conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. Y el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Va a guardar el corazón nuestro. Va a guardar nuestro corazón. Dios no necesita de usted para guardarlo. Dios necesita enseñarte esa verdad. Hay gente que no ha dependido todavía en lo que Dios está haciendo en ellos. No saben entender cómo Dios está obrando. Porque todavía no conocen la anchura, la profundidad, la altura y el inmenso amor de Dios. Luchamos y luchamos porque no comprendemos el amor de Dios. Porque no hemos sido todavía alumbrados lo suficiente para entender que ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada te va a poder a ti separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Nada te va a poder separar, ni siquiera el proceso duro en el que estás. Y el Señor me habló esta semana de que muchos necesitaban entender la prueba de su fe. La madurez comienza cuando entendemos a dónde Dios te está llevando en medio de la prueba donde tú estás en este momento. Algunos piensan que se van a quedar por mitad. Aquí nadie se queda por mitad, por lo menos no en esta iglesia, yo no sé en otra. Aquí a nadie lo van a dejar a medio camino. Aquí no hay tortas viradas de un solo lado. Aquí no. Ni en ningún lugar a donde Cristo sea el centro va a acontecer eso. Y todavía el poder de Jesús está latente, no solo en la creación, sino en la formación de sus hijos. Lo que requiere es que entendamos por qué Dios en este momento está permitiendo lo que permite. Y de eso se trata el tema de hoy. ¿Hacia dónde Dios te está guiando en medio de la prueba en la que estás? Yo quiero leer algunos pasajes bíblicos que me hicieron detenerme y comenzar. ¿Y para dónde se fueron los santos de esta iglesia? Se bajaron y me dejaron sola aquí arriba. No se apuren. Primera de Crónicas. Sí, míralo cómo van ellos, van calladitos. Señor Carlos, señor Sergio, suban para acá. En Primera de Crónicas 12:32. Y es necesario, el Señor me dio una instrucción, yo no sé cómo lo voy a lograr. El Señor me dijo, no hables duro, no te emociones. ¿Y cómo lo hago? Enseña, estoy grave. Los domingos se predica y hay fuego. Pero Dios me dijo, calma. Que el fuego no les ha servido muchas veces para poder pasar al otro lado. A veces las emociones tuyas están al dente aquí, bien eufóricas aquí, allá afuera no sabes cómo vivirlo. Y hoy necesito tener yo paciencia con mi carácter para poder formarte. Hoy no voy a entretener una sola área de tus emociones, voy a formar en Jesús por misericordia. Y luego nosotros, después que la palabra sea establecida, vamos a celebrar la cena del Señor como lo que somos, el cuerpo de Cristo. Probablemente usted está mirando a su hermano, a su cónyuge, a su ex esposa y a su ex marido, quién sabe cómo. Te voy a decir algo, todos han sido instrumento valiosísimo para que hoy tú vivas lo que Dios necesita. En Primera de Crónicas
12:32 dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. Esta escritura me habla de que conocer los tiempos son importantes. Esta escritura me dice que hay personas a las que Dios le da gracia, les escoge para entender cómo es que se va a ir a cierto lugar. Aquí dice, sabían lo que Israel tenía que hacer. Aquí no me está hablando de guerra necesariamente. Me está hablando de decisiones diarias con las que nosotros nos enfrentamos y a veces no sabemos qué hacer. A veces no entendemos cómo lo vamos a hacer. Por eso es necesario que usted comprenda que hay un entendimiento superior que a usted le capacita para poder tomar sabias decisiones. Gracias a esa que dijo amén. Hay un entendimiento superior para que a ti no te lleve el diablo. Ahí sí le pusieron atención. Usted oyó ese amén, salió que yo no lo... Amén. Nuestra vida de fe ha sido cultivada en el ejercicio de evitar la guerra con el diablo. La vida de fe requiere una nueva forma de ver el por qué Dios te tiene en la tierra. Y no es para contender con el diablo, es para que Cristo viva en ti, para que Él se forme en ti, para que tú te parezcas a Él. A Cristo no le interesa que vengas a imitar cosas que ves en otro que todavía en ti no se han formado. A Cristo no le interesa el fruto que sale carburo. Aquí hay gente, Carlos, que quieren ser maduradas por carburo, y le tengo noticias: mientras yo sea la pastora de esta iglesia, usted no se va a madurar con carburo, ¿no? A usted no le voy a poner la cosa fácil, porque la iglesia requiere la verdad que la forma, no que la entretiene. Por ende, necesitas entender en qué tiempo estás. Y hoy les digo a algunos cuantos que se olviden de la guerra pasada, que lo que usted aprendió ayer no le sirve para hoy. Suelte ese chip de que si allí me hicieron, aquí te van a hacer. No, aquí te van a formar. Yo no sé lo que te hicieron en otro lado, pero aquí Dios va a empezar a darte forma. Gracias a los dos que dicen aleluya. La forma que requieren los hijos de Dios. Acaban de llegar personas que requieren que los hijos de la casa se paren. Y gente que se ama en este lugar. ¿Entendidos dónde? ¿Entendidos dónde? ¿Cuál es el tiempo en el que estamos en este momento? ¿Cuál es el tiempo en el que está la iglesia? La iglesia se encuentra en el tiempo de la distracción y del entretenimiento. La iglesia no está viviendo lo mismo que vivía Pablo, ni lo que vivió Pedro, ni lo que vivió Juan. Cuando Juan estaba en Apocalipsis, ¿usted cree que la iglesia estaba viviendo lo que estamos viviendo hoy? ¿Usted sabe por qué la gente del libro de los Hechos podía vivir la vida de Dios de esa manera? Porque aunque el tiempo a ellos le traía persecución, la formación que tenía era real. Ellos no se pasaron la vida en la iglesia tocando instrumentos ni cantando cancioncitas que no viven, ni predicándole a otros lo que no viven. Ellos primero aprendieron a vivir para luego ejecutar, y la iglesia necesita volver a ese diseño. El diseño donde primero usted vive y luego usted le dice a otro lo que tiene que hacer. Suelte el querer ser maestro si usted no ha sido estudiante. Mucha gente que quiere enseñar lo que no ha logrado entender cómo vivir. Por eso hay enseñanzas infructuosas.
Porque aquí hay gente enseñando desde la experiencia y no desde la vida de Dios a través de la palabra. Dios no quiere tu experiencia, Dios necesita la verdad plasmada en ti. A mí no me interesa tu consejo. No me malinterprete. No me malinterprete, pero lo voy a decir así. Usted quiere que a usted le vaya bien, sepa a quién usted le pide consejo. No le vaya a pedir consejo a los charlatanes que se ponen de acuerdo con usted para hacerle a usted tomar decisiones que no van acorde a la voluntad de Dios. Para aprender eso cuesta tiempo. Porque nuestro ser no quiere la voluntad de Dios. ¿Usted cree que usted quiere a Dios? Usted no quiere a Dios. ¿Usted cree que nosotros amamos a Dios? No. ¿Usted cree que usted no sentimos emoción momentánea por Dios? Sabrás que amas a Dios cuando Dios mismo te atraiga de tal manera que logres ver que lo que tú vives ni siquiera lo planeaste para ejecutar lo que Dios dice. Porque entendiste que la voluntad de Dios no es un asunto de paz. Ella es buena, es agradable y es perfecta, aunque te incomode, aunque te moleste, aunque a veces no te deje dormir. Aquí hay gente que no duerme, no es porque tiene insomnio, es porque no se pone de acuerdo con la voluntad de Dios para con su vida. Y están ahí entre sí y no. Te tengo noticias, vas a terminar de acuerdo a lo que Dios dijo. Tú quien decides tú cuántos días quieres. Dios no tiene problema, Él es eterno. El que tiene tiempo crono eres tú. Dios te puede poner ahí todo el tiempo que Él quiera. Dios quiere que la iglesia entienda que no está lidiando con un Dios que tiene problemas de carácter. No necesita tu adoración para Él plantarse en tu vida como Él tiene que hacerlo. Y es necesario que entendamos eso. Entendidos en los tiempos. ¿Cómo usted va a llegar a ser entendido en los tiempos cuando para usted el celular es más importante que la palabra de Dios? Nadie puede entender la verdad de Dios cuando su prioridad es Instagram. La voluntad de Dios no se entiende de manera simple. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no es simple. Por eso la Biblia habla de una dimensión de sabiduría que tú tienes derecho a ella si eres hijo de Dios. Se les dio el exousia. Esa palabra no es poderosa solo para echar fuera demonios. Es poderosa para construir una serie de pensamientos que te sacan de las zonas oscuras de tu interior. Y hay personas que Dios en este momento las tiene sufriendo, otras están con dolor, porque están en el proceso, como me dijo mi esposo cuando veníamos por ahí. No seas ambigua, por favor, dilo claro. Al decirle una frase que Dios esta mañana me dijo, la voy a leer, porque aquí comienza el mensaje de hoy. Esta mañana, mientras yo trataba de entender como cada domingo lo que Dios necesitaba que hablara para el día de hoy, dice el mensaje que Él me dio central para la casa. La gente que convierte el dolor en sufrimiento prolongado se vuelve verdugos de aquellos que les hieren, que les ofenden, que aparentemente les dañan, que los exponen a un proceso incómodo para que salgas de la zona cómoda en la que estás y te muevan a la zona del espíritu, donde vives por el espíritu, no por lo que el alma te guía. Por eso es tan dificultoso a veces comprender donde Dios te coloca. Y cuando hablo de Dios colocarte, no te hablo de un lugar, te hablo de la posición en Cristo.
Cuando usted logra entender que a usted se le asemeja a Cristo, o se muere o se arregla. Nuestra semejanza no es otra que el mismo Hijo de Dios. Y eso es algo que tiene que traernos a nosotros un nuevo patrón de pensamiento. El hombre es lo que piensa. Tal como tú piensas, terminas actuando. Mi esposo dice, tú eres una máquina de hábitos. Y no es mentira, es la realidad. Todos nosotros somos una maquinaria de hábitos. La gran diferencia es que hay hábitos que te llevan para conocer a Dios, y hay otros hábitos que son para tú dedicarte a ti mismo. Y esto a veces ocurre de forma que uno no se da cuenta. Por eso se requiere, primero, el mensaje de hoy comienza: ¿quiénes son las personas entendidas en los tiempos que su voz te direccionan? Seleccione cómo sus oídos van a interpretar las escrituras. Porque te tengo noticias. Aquí todo el mundo usa la Biblia, los brujos, los agoreros, los adivinos, los falsos profetas, los buenos maestros, los buenos... Aquí todo el mundo usa la misma cosa, la Biblia. Un profeta de Dios usa la Biblia, y un profeta falso que usa la Biblia. Un maestro bueno que usa la Biblia, y un mal maestro, un edificador incorrecto que usa la Biblia. Si los tiempos están así, ¿cómo tú vas a colocar tu vida en manos de personas que no edifiquen tu vida para parecerte a Cristo? Por lo tanto, el tiempo en el que estamos amerita de decisiones radicales que primero comienzan contigo para luego afectar a los tuyos. Las decisiones radicales con las que tenemos que lidiar primariamente van a ser: ¿cómo me estoy edificando? Y Dios utiliza las situaciones que Él ha determinado que vivamos para poder decidir esto. La palabra entendida, ojo aquí, ahorita lo dije jugando, pero lo voy a decir bien en serio. A quien tú buscas como consejero fácilmente va a determinar si el proceso tuyo va a durar un chin más o un chin menos. Y por eso hay gente que se les repite que están como Israel en el desierto. ¿Por qué? Porque escogen que la gente que les guíe sea lo que le digan lo que ellos quieren. Y si te encontraste uno que te dice lo que tú no quieres, ese se volvió tu enemigo. Ese no te gusta porque ¿qué? Te dice lo que tú no quieres escuchar. ¿Quién en tu vida se ha dedicado a decirte lo que no quieres escuchar? Si tú lo tienes claro, valora a esa persona. Si sabes cómo se llama, valora a esa persona. En mi caso, ese hombre nunca me dice lo que quiero oír y me aploma. Ese que está ahí. ¿Usted quiere ver una aplomada bien? No, él no tiene que decir muchas cosas. ¿Pero por qué? En esta iglesia hay alguna gente que yo les llamo los perros del rebaño. Son gente pesada. Hablan que no me gustan. Así a la franca. Se sienten como piedra en el zapato. Pero son la gente con la que yo camino. ¿Por qué? Porque saben que yo no necesito su lisonja. Tienen entendimiento para decir lo que hay que decir. Tu vida requiere gente que no te lisonjee, que te diga lo que hay que hacer como debe ser. Hasta que no volvamos a ese entendimiento, vamos a buscar consejo por conveniencia, no por sabiduría. ¿Cuántos de ustedes oyen? Ay, no mete ese nombre en esta reunión. ¿Cuántas de las mujeres que están aquí, que no quieren a su esposa, a su esposo, se acostumbran a escuchar a una que tiene nombre con ese? Ah, pues yo lo hablo claro. No tengo problema con eso. Hay consejos que a las hijas de Dios no se las puede dar una mundana, aunque sea ilustre científicamente. ¿Por qué? Porque lo que se aplica para alguien de fuera no se aplica para una hija de Dios aquí adentro. Y eso es difícil de aceptar.
Cuando el criterio, anote cuántos divorcios tienen nombre del último consejero que le dijo: yo siento que ese hombre no te valora. Esa es la escala de valor de un matrimonio. Ese grupo de allá atrás me lo separan, por favor. Sepárenme esos 4 que están allá atrás, por Dios, que no se va a poder dar el mensaje. Aquí hay gente que está llorando y dice: ¿por qué no me dijeron tal cosa? Si me lo hubiesen dicho, yo no hubiese hecho. ¿Entiende por qué usted requiere entender que no es lo mismo que saber, ni tampoco es lo mismo que comprender? Saber es tener la información registrada en tu mente. Entender es cuando esa información registrada te hace medio actuar. Comprender es cuando pones por obra lo que sabes y lo que entiendes. Y el pueblo de Dios tiene un gran problema y un gran dilema. Sabe mucho y pone muy pocas cosas en práctica. ¿Por qué está pasando eso? Porque no hay entendimiento. Eso quiere decir que el desarrollo del entendimiento requiere una forma diferente de aplicar la escritura para nuestra propia vida. Para Dios no es suficiente que te sientes en la silla el domingo. Vas a tener que pensar cómo se está formando tu carácter de lunes a viernes. ¿Qué tiempo las escrituras están definiendo tu vida particular en la casa? Y a Dios no le salga con la excusa de que tienes mucho trabajo. Porque estoy seguro que en medio de tu trabajo tienes 3 tandas de comida. Y algunas tienen hasta algún cafecito y algún postrecito, ¿verdad? ¿Entiende? Tiene que ver con la intención de nuestro corazón. Cuando Dios no está como base en la intención de tu corazón, tu vida lo dice. La Biblia dice que si yo no hubiese escuchado la palabra de Dios, a la locura me hubiese vuelto. ¿Cuánta gente se está volviendo a la locura porque no sabe oír lo que Dios le dice? Y están sentados aquí en esta iglesia. Gracias. Están aquí porque yo no predico para el de la esquina. Están aquí, pero no logran saber cómo poner en práctica, cómo entender. Eso requiere un tiempo para ti de escudriñar profundamente las escrituras. Vuélvete indeseable para aquellos que conocen la verdad y dile: ¿qué significa esto? Explícame esto. ¿Saben por qué Dios me permitió hacer una iglesia con un pasillo así? Mi sueño era que en este lugar hubieran ancianos. No ancianos de edad, sino ancianos en entendimiento, que pudieran sentarse con los que lleguen y abrirle el rollo y explicárselo. Ven acá, joven, ¿tú sabes cómo una mujer puede ser sujeta a su marido cuando el marido está endiablado? Si tu esposo fuera un santo de santos, tú no tienes problema. La sujeción, esa palabra viene cuando la situación está complicada. Ese sujétate a tu marido tiene un escenario hasta cierto punto complejo. Sacas tiempo con una anciana para aprender cómo creo, cómo confío, cómo me sujeto. O solamente tu amiguita es para que te enseñe a poner maquillaje, a mandar memes. Si lo que te pasa el tiempo en el celular es mandando memes, te aseguro que vas a tener muy buenas noches de lloro, insomnio y de desesperación. Cambia tus hábitos. Den un aplauso al Señor. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 19:8. El que posee entendimiento ama su alma, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Oiga eso, señores. Aquí está diciendo el que posee. El entendimiento es algo que se adquiere, que se tiene, que se vive.
Y eso te lo da la prueba de tu fe. Hoy quizás tú no le das valor a todas las lágrimas, pero se lo vas a dar cuando tú permitas que esa lágrima tenga sentido. Cuando tú te quedas en la mano de Dios y no te vuela las 3 filas para que salgas rápido de donde estás, porque Dios te va a volver a poner en el mismo lugar que brincaste. Gracias. Dios no tiene problemas en perfeccionarte. El problema lo vamos a tener nosotros si no sabemos que lo que Dios primeramente quiere hacer es perfeccionarnos. Y esa es la segunda escritura del día de hoy. Primera de Pedro 5:10, creo que dice: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria, no a la tuya. No es tu gloria, no es lo que vas a hacer, que es importante aquí. No es el gran logro y propósito de alcanzar, conquistar, volar para Dios. Lo importante es la gloria del Hijo, lo que debe volverse tu prioridad en la vida. Hasta que Cristo a ti no se te revele, incomódate contigo mismo. Pero no te incomodes para amargarte, incomódate para hacer cambios radicales que te lleven a colocarte en la posición donde Dios te enseña, donde Dios te instruye, donde Dios te derrama su gracia, su sabiduría, para que entiendas cómo superar lo que no es fácil. Yo no sé si a ustedes les leyeron la época en la que estamos, pero estamos empezando a vivir Mateo 24. ¿De dónde usted y yo sacamos que este asunto se va a arreglar? Sacuda al que le queda al lado y dígale: esto no se arregla. No se va a arreglar. Mateo 24 dice lo que tenemos enfrente: rumores de guerra, pestilencia, hambruna. Tu problema no es que se arregle, tu problema es conocer a Dios en medio del problema. Si conoces a Dios, vas a poder cosechar, sembrar, hacer, aunque no. La viuda, Dios está preparando una iglesia a prueba de circunstancias. No le digas que te la quite, dile: enséñame a vencerla, enséñame, Dios. Déjate de estar buscando ayuda para que Dios te saque del proceso. Y ya tú eres mujer de Dios y empieza a buscarlo en oración, en la palabra. Y vas a ver el resultado y lo vas a testificar, pero con evidencia. Para que sean consolados los corazones. Vayan y compren Pasil. Eso no es lo que dice aquí. La consolación es un acto puramente del Espíritu de Dios. Es una obra divina. Cuando una gente va a una terapia, ¿qué es lo que busca? La terapia no está mal para el que no conoce la palabra. Pero le tengo noticia. Si usted está poniendo la terapia al mismo lugar que la palabra de Dios, usted se va a quedar corto. Para donde vamos, la locura va a ser hasta sensorial. De hecho, Mateo 24 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque la guerra para nosotros va a ser tener sobriedad. A usted Dios no lo llamó a ser alguien reactivo. Lo llamaron a ser sobrio. Y usted tiene el poder de ser sobrio. Pero usted no se ha logrado ver dónde la sobriedad crece. La sobriedad no crece solamente viendo serie turca, que me gustan un chorro a mí. Cambié de entretenimiento, no veo Netflix ni muerta. Y me hacen el favor los religiosos, múdense para la iglesia del lado, que aquí yo no funciono con ese asunto.
¿Estamos de acuerdo? La religión te dice no haga. A veces Cristo necesita ponerte a hacer ciertas cosas para que sepas de dónde sale el poder en tu vida. Que no sale por tu propia fuerza, sino por su gracia. El que entiende la gracia de Dios no se turba con algunas que otras cositas. El religioso vive contándole al otro las horas de ayuno. El que entiende la gracia solo ayuna cuando Dios le dice, no cuando solo su ser quiere, porque a veces queremos para decirle a otro lo que estamos haciendo. ¿Entiende? Por eso, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, Carlos y Sergio, del pleno ¿qué? Entendimiento. Otra vez vuelve la palabrita con la que Dios le dijo a la tribu de Isaacar que había que resolver las situaciones de la semana presente en la que estamos. ¿O usted cree que yo me puedo dar el lujo de venir a predicar lo que usted vivió la semana pasada? ¿De qué le sirve? Usted requiere que la palabra que a usted se le enseñe lo capacite para la semana que viene, no para la que pasó. Verdad presente. Verdad presente es la que se antecede a lo que vas a vivir. Te prepara ahora para que cuando lo vivas no te quedes por mitad. Eso es lo que es poder de Dios en acción. No es libertarte de demonios, es empoderarte sobre situaciones. Y va a tomar tiempo, pero lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Porque Dios es Abba. Otra de las palabras que Dios me revelaba. No he empezado a predicar hoy. Manden a buscar comida, que hoy nos vamos a las 3. Hoy no dejo el mensaje por mitad. Tópale al que le queda al lado y dijo, vino revoltía la pastora. Busque su galletita y pásesela por ahí y cómasela calladito, que yo no lo vea. Hoy no dejo el mensaje por mitad. Diga, tiempos. El hombre es enlazado en los malos tiempos. ¿Cuántos de los tiempos malos que tú has vivido, en vez de producir el bien para los que fueron enviados, han producido hasta mal, hasta enlazarte? Tú no perteneces a una cadena que te puso la experiencia. Tú perteneces a la vivencia que la verdad de Dios te ha establecido dentro de ti. Por eso tienes que entender el poder del tiempo en medio de ¿qué? Del proceso de prueba. ¿Qué te va a hacer salir rápido de ahí? La comprensión de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y te tengo noticia, en ningún proceso en el que estás, si es divino, es para que compres un carro. Ni es para que compre carro, ni es para que compre casa, ni es para pagar préstamo de banco, que te metiste en lío. No, no es para eso. Es para que termines pareciéndote a Cristo Jesús. Es para formarte para lo eterno. Es para que al final del día el Espíritu de Dios y tú hayan tenido relación, hayan tenido comunión, hayan sido capaces de darle a otro lo que Dios te ha dado a ti. Esa es la razón. Y si no lo entendemos, lo que la tierra te demanda para hacer, te va a anclar. ¿O usted no sabe que el trabajo fue fruto de la desobediencia? Entonces no ligue las cosas. No ligue. Trabaje. Pero dele al César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios. Si tú le estás dando a Dios lo que es de Dios, tú no tienes turbación. Y cuando hablo de dar, ojo, a lo que le gusta el tema de ofrenda, diezmo, no estoy hablando de eso. A Dios no lo manipule con su dinero, que a Dios no interesa ese asunto. La razón por la que Dios no tiene aquí no es otra que entender la gracia del Hijo. Por eso los tiempos en el que tú has vivido el dolor son valiosísimos, Sara. Son mejores
que los de la alegría. Porque en tiempo de alegría nadie reflexiona. Lo que hay es una fiesta eterna. ¡Ay, qué bueno ha sido Dios para conmigo! Llama por teléfono. Uy. Llama por teléfono. Ven que te voy a contar un testimonio. Dios me bendijo. Pero ¿por qué te lo lleva, cariño? Que ahí hay unos cuantos, anotáis. O sea, ¿quién en la alegría llora? En la alegría usted lo que se hace es celebrar. En la alegría tú no conoces a los amigos. En la alegría tú no sabes quiénes corren contigo. En la alegría corre todo el mundo. ¿Se da cuenta, verdad? Cuando tú estás bien, alegre y contento, manejando dinero, manejando buenos testimonios, ¿qué pasa? Se te pega todo el mundo. Pero cuando Dios viene a formarte, ¿qué pasa? Se te despega un grupete de gente. ¿Por qué? Porque ahí es que Dios requiere que tú pienses lo que necesitas pensar. El hombre requiere entender el fruto de sus pensamientos. Porque dice Jeremías que Dios al hombre le da el fruto de su pensamiento. Y con el amén de Miguel viene a mi espíritu lo siguiente. ¿Cuántas veces tú has colocado a alguien en tus pensamientos como un árbol seco y tú no lo dejas fructificar? Porque no te conviene, porque si lo fructificas vas a tener que perdonarlo, vas a tener que liberarlo, vas a tener que reconciliarte. Esa fue dura, trague. Porque no queremos a veces confiar en que Dios lo que instruye es para bien en nuestra vida. Entonces usted tiene que tener en cuenta que el tiempo en el que estás es de formación, para que te parezcas, para que yo me parezca. Las lágrimas, aunque parezcan que no, dan una enorme capacidad de humildad. Usted nunca ha sido más humilde hasta que Dios no le quebró sus planes. Usted nunca ha sido más humilde hasta que algo le salió como usted no esperaba. ¿Quién sabe de qué hablo? Usted nunca ha sido más humilde hasta que no le salió lo que usted planeaba. La humildad es la vestidura por excelencia de los hijos de Dios. Y ponerse esa ropa no solo va a requerir de un cordero sacrificado, sino de un corazón desgarrado. Cuando Dios nos empieza a llevar por el sendero de la humildad, muchas veces tenemos que lidiar con que todo nos sale mal. No se me da una. No la pego. ¿A quién sabe? Oye, pero Dios, dame un chin de aire. Toditos sabemos cómo es. Pero yo estoy como el saco de box. ¿Y qué fue? ¿Que yo vine al Señor a aguantar golpe? Sí. No se lo dijeron. Hay tiempos donde Dios requiere golpear el yo. Hay tiempos. Ojo, tiempos. No es constante. Si no sales de un proceso es porque somos necios. No nos damos cuenta de eso. A veces no salimos porque no hemos aprendido lo que el último proceso requirió que aprendiéramos. Y Dios que está buscando perfeccionarte, más el Dios de toda gracia, después de que hayas padecido. Vamos a ver qué significa esa palabra, padecido. Estoy en Primera de Pedro, ¿verdad? Padecido, pasó. Es el original, Francis. Y dice, experimentar una sensación e impresión, por lo general, dolorosa. Apláudale esa palabra, aunque usted no la entienda mucho. Pero aplauda como que ahí está la victoria de usted. Aplauda de verdad. Diga conmigo, lo que me temía, me sobrevino. ¿Y qué pasó después? ¿Te moriste? No. ¿Qué te está diciendo Dios? Que el temor más grande tuyo, aunque venga frente a ti, va a tener que dejarte.
Porque a donde está la vida, la muerte no prevalece. Donde está la verdad, la mentira no se queda. Entonces tienes que entender la lucha que tu interior está librando a veces sin ti. Porque es una lucha interna donde está Dios mismo. ¿O acaso Dios no dijo: este es el pacto que haré con ellos? En los postreros tiempos viviré en el corazón de ellos. ¿No es lo que dice? O sea, Dios no te pidió permiso para Él residir ahí. Dios está poniendo tu vida en orden, aunque no te guste. Disfruta el viaje, porque como quiera va. Como quiera, Dios va a formarte en Jesús. La iglesia no es un centro de perder tiempo, ni es un lugar donde se levantan ofrendas. Las reuniones nuestras no deben de ser motivadas. Hay que hacer un levantamiento de ofrenda porque hay que pagar el templo. La única razón de nosotros reunirnos es abrir el rollo tan profundamente que cuando usted salga, usted sepa lo que va a hacer. Para eso deben estar los templos abiertos. La única razón del por qué Dios me tiene en este lugar es que abre el rollo en el momento a donde se me entre la locura de hacer espectáculo, show y drama. ¿Usted sabe lo que me va a pasar? Me encantó lo que dijo el señor de atrás. Él sí sabe lo que me va a pasar. Me pueden entregar a mí misma. Por eso la gran mayoría de pastoras en este momento están entregados a ellos y sus egos. No pueden dormir ni de día ni de noche. ¿Por qué? Porque se metieron donde Dios no les dijo. Y te tengo noticias. A Jonás no le pagaron el viaje que él mismo se provocó. Entonces no pida prestado contando que Dios te va a pagar la deuda, porque te van a poner a trabajar 25 horas al día para que aprendas responsabilidad. El ego de nosotros hay que mantenerlo aterrizado. Por eso yo necesito algunas paredes, algunos defectos, para entender que uno prospera cuando Dios quiere, no cuando el hombre te dice. Por eso hay tanta locura hoy día. Porque lo que tenemos que tener entendimiento, estamos peor que los que están sentados ahí. No hay una voz de dirección clara. El barco se tambalea cuando tiene que estar seguro. Cuando tu vida está en juego, no está en juego por las circunstancias, está en juego porque tú no crees. Ese es el problema de la iglesia, que vive y predica de un Dios que no conoce, por ende no cree. Dios nos está llamando a creer, sin que veas, cree. Aunque no veas, cree. Dios te dijo es allá, es allá. Aunque la barca se mueva, es donde Dios dijo. Aunque la casa se caiga, es donde Dios dijo. Aunque no parezca que hay señal, es donde Dios dijo. Ahí está nuestra seguridad, en lo que Él dice, no en lo que yo veo. Padecido, dolor. El dolor. Y ese fue el tema esta mañana cuando venía con mi esposo. Y venía Eric. Y venía Merari. La discusión en el carro. Carlos, ¿vamos a poner una cámara en mi guagua? Mira, cuando yo salgo los domingos, te digo que ese viaje hay que grabarlo para la iglesia. Ahí se vive lo que usted no se imagina, en ese vehículo. Analizando cómo vamos a trazar la palabra. Los diferentes pensamientos. Los enfrentamientos. Esta mañana mi esposo me dijo, está siendo ambigua. Eso no se entiende, eso es demasiado. No dice nada. Lo tienes que explicar. Si lo tienes que explicar, entonces reformúlalo. Imagínate yo con una crisis de escritora. Ay, Dios mío, no respeta cómo escribo. No me honra, ¿por qué no? Señores, la gente que te ama te va a decir cosas que tú no quieres oír. Necesitamos un poquito de madurez, y la madurez comienza cuando lo que la gente que te ama, te dice algo, no te gusta, usted se queda en el mismo sitio, usted no le sube los vidrios o le bloquea el celular. Te voy a bloquear.
Ese es el show de ahora, los maridos y mujeres se bloquean. Deje de reírse, que usted sabe que a usted lo han bloqueado. Mi marido me bloqueó por necia hace unos años atrás. Está, tranquilízate. Me fui a desbloquear yo misma. Y oye que se lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque a veces situaciones como esa nos hacen reflexionar, nos hacen pensar y nos ayudan a tomar una dirección. Dolor y sufrimiento no es lo mismo. El padecimiento al que Dios nos quiere llevar tiene un solo propósito, y es que usted entienda lo que Dios está haciendo en el problema en el que usted está. El padecimiento, fíjense que aquí vuelve la medida de tiempo. Y después de que hayan padecido, ¿qué cosa? Por un corto tiempo. El plan de Dios es que conozcas que el padecimiento tiene una medida de tiempo y es corta. Porque allí se dan 4 procesos vitales para lidiar con el dolor. Ojo, no con el sufrimiento. El tema de esta mañana en cuestión fue que todo el que tiene dolor sufre. Y yo le decía, no. El dolor a la manera de Dios, entendido a la manera de Dios, no te va a llevar a un sufrimiento prolongado. El dolor, cuando tu entendimiento lo procesa de manera inadecuada, ¿por qué estoy aquí? Esto no debió pasarme a mí. Yo no me merezco esto. Yo no cambio. Esto es el mismo diablo. Cuando no pensamos correctamente en medio de la prueba de nuestra fe, que es lo que dice Santiago. Por eso Santiago 1 comienza diciendo, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero esa sabiduría no es saber hacer cálculos matemáticos, lógica racional. Eso no es lenguaje mero de programación. Eso no es sentarte a resolverle los problemas financieros a una empresa. Esa sabiduría que habla Santiago en el capítulo 1, lo que dice es la capacidad que se te tiene que dar para vivir, no con dinero, sino piadosamente. No es cualquier tipo de sabiduría. Por eso Colosenses dice que sean llenos de toda plenitud de entendimiento. Porque hay una sabiduría que te va a hacer bien para ir a la universidad. Esa te va a ayudar. Pero para vivir, esa no necesariamente te va a ayudar. La sabiduría que tú requieres para la vida no es la que se te entrega lógicamente, sino la que te entrega el entendimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Confías tú en que la Biblia te pueda hacer sabio? Ahí es que está el detalle. Nuestra primera necesidad debe ser ¿dónde yo adquiero sabiduría? Proverbio dice, el hombre más sabio del mundo, ¿ustedes saben qué terminó? Viviendo como un perverso sexualmente. Gracias. ¿Cómo es que el hombre más sabio terminó? Yo no entiendo cómo podía. Eran más de 1000 mujeres. ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Cómo es que un hombre a quien Dios... Miren el peligro de la sabiduría incorrecta. Por eso la Biblia habla de toda sabiduría. Métetelo en la cabeza y mira el mensaje otra vez. ¿Dónde tú eres sabio? ¿Sumando o domando? ¿O tú eres sabio tomando decisiones para tu vida? Dime cómo vives hoy y yo te voy a decir qué tan sabio tú has sido. Y si tu vida hoy no es el resultado de lo que tú quieres, simplemente date cuenta que Dios te está cambiando y te está dando la oportunidad de que a partir de hoy tus decisiones sean las correctas. Tus decisiones sean las mejores. Porque tienes oído desarrollado en entender y conocer ciencia del cielo, no de la tierra. Que es lo que Dios está buscando que tengamos. ¿Por qué prolongamos en la prueba de nuestra fe? Tópele al que le queda al lado y dígale, es mi fe.
¿Por qué usted quiere meterse en problemas ajenos? Aquí hay gente que tiene que dejar que la persona que vive al lado viva su propia experiencia. Todo para alejar que está al lado tuyo y dile, esto es para mí. Ven a orar conmigo, no, ora tú. Ven conmigo, ¿para qué? ¿Para hacer cuento? ¿Para estar tirando fotos? Abre el rollo. Pon café. Te duerme, sacude la cabeza, que alguien me explique lo que aquí dice. No entiendo. Haz todo lo que necesites hacer para que tu casa se vuelva un lugar a donde el rollo se está abriendo. Pero no. Sara, no es el rollo que queremos, es el chimoteo. Y el Espíritu de Dios mirándote, los ángeles también y el mismo diablo también. Es una guerra sabia. No es de recursos. No es tener lo que nos da la victoria, es poseer la ciencia del eterno. Y eso no es cábala a los caballeros del tiempo de ahora, a los que les gusta mucho, Yahvé, Jiré, Rafa, Pesá, Shashá, Naná. No saben Juan capítulo 3 y están oficiando el Shabbat. No te sabe el nuevo nacimiento y quiere hacer la cena del Shabbat. Vete y celebra el Shabbat, pero asegúrate de lo que es nacer de nuevo. Y si sigues con la misma vagabundería celebrando el Shabbat, entonces no naciste de nuevo. No has nacido de nuevo. El nacer de nuevo da evidencia. No se requiere dificultad para saber que a donde Dios dijo que está su semilla, Él sabe producir el fruto. ¿Por qué el fruto de Dios no se está produciendo en la vida de nosotros? Porque no le estamos sembrando donde tiene que ser sembrada. Eso dijo el Señor con la parábola del sembrador. Él lo dijo. El sembrador salió a sembrar. Sembró. Pero la semilla cayó ¿dónde? En diferentes zonas. ¿Alguna vez usted se ha dado cuenta que está en un periodo de dolor y usted quiere hacer algo que dice la Biblia y usted dice, yo no entiendo? Yo no entiendo. Eso es normal. No entendemos porque esta área está nublada. El dolor produce nublazón de entendimiento. ¿Entendiste eso? Cuando hay dolor en el alma, no se entiende para dónde va. Por eso es que cada vez que un hijo de Dios está en un tiempo de dolor, hace rato que ya Dios le dio la palabra para salir de ahí. Del dolor no se sale con palabras, se sale con obediencia. ¿Entendiste lo duro de eso? Tú llegas a la situación con la palabra, pero de ahí sales con el fruto de la obediencia. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Abraham creyó a Dios. ¿Y qué hizo? Se sentó a celebrar el coro. ¿Cuál era el coro? Luchó Jacob con el... No, no estaba cantando coro. No fue coro que cantó. Agarró el muchachito y se lo tiró al hombro. Cambia el coro. ¿Cuál era? ¿Cuál era el otro? ¿Cuál es? Aquella está bailando el corito. Usted sabe los domingos que yo canté el coro, luchó Jacob con el ángel de Jehová, y si no me bendice no te vas a salir con el mismo Jacob en la cabeza. Nunca me fue transformado el coro. Jacob no se quedó siendo Jacob, se volvió Israel. Y hay coros que tú cantas en tu vida que te dejan igualito, peor. Entonces no es que luche con Dios hasta que te bendiga, lucha conmigo hasta que te obedezca. Es obediencia lo que te saca de la guerra, no es la bendición. La bendición es el resultado de la obediencia, no viene antes. La bendición es el poder que se te da para obedecer, no para cambiar la circunstancia. Entonces, la Biblia dice
4 cosas pasan cuando Dios está interesado en que tú no vuelvas tu dolor en sufrimiento prolongado. ¿Cuántos años sientes que hay una tristeza aquí adentro que no se te va? No pases de página rápido el mensaje hoy. Detente. Aunque parezca doloroso, quédate. Escucha, presta atención. Porque al final tu alma te está mandando una señal de que tú no eres próspero, de que tú no estás bien. Porque el sentimiento que está allá adentro te está haciendo creer que tú eres lo que el sentimiento dice. Sistemas de mentira. Por eso lo primero que el perfeccionamiento hace, y aquí presta la atención, es una palabra súper interesante, porque tiene que ver con hacerte apto, mas el Dios de toda gracia, después de que tú hayas padecido un corto tiempo, Él mismo, diga conmigo, Él mismo. ¿Quién es que va a perfeccionarte? La pastora. El proceso, pasar trabajo, es Él mismo. Y vaya y pregúntele a Dios si Él tiene algún currículum fallido. Entonces apláudele, porque Él sabe lo que está haciendo contigo. El que no te haya sacado no quiere decir que no sabe lo que está haciendo. El que no te haya liberado aún no quiere decir que Él no te tiene en un propósito eterno. Ahora viene a entender. La palabra perfeccionar habla de eso, de hacerte apto. ¿Apto para qué? Darte la capacidad, permitirte la habilidad de poder hacer algo. ¿Alguno de ustedes ha tenido la gracia de entrar a un lugar de construcción desde cero? ¿Hasta cuando se empiezan a levantar los cimientos? Jamás usted va a pensar que lo que se está haciendo ahí es lo que se está haciendo. Lo primero que pasa cuando tú entras a un territorio de gente responsable con la construcción es que aunque el que está adentro no sabe para dónde va, lo que están construyendo sí saben para dónde van. Y lo que Dios está utilizando en tu vida para construir no solo es la mano del hombre, son esos 4 procesos que están ahí. Mas el Dios de toda gracia, después que hayas padecido, o sea, después que tú hayas visto que eso que estás viviendo te hizo apto, no para salir de ahí con un corazón duro, ni para hacer tu voluntad, sino, tú quieres salir de ahí, que se haga conmigo tu voluntad. Y después de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo lo hago? Pero hay gente que sabe la voluntad de Dios y se queda sentado para no hacerla, porque no confía en que la voluntad de Dios para ellos es bueno. Y tienen una serie de argumentos. Por eso el sufrimiento se prolonga. Aunque parece que no. Aunque vives haciendo lo que hagas, la palabra de Dios no se puede negar. Y aquí hay gente que Dios le dice, revisa tu agenda. Porque estás haciendo mucho y estás viviendo poco. Hay un problema interno entre lo que haces, lo que dices y lo que realmente está pasando en tu habitación cuando estás encerrado. La plenitud de adentro la sabes predicar, pero no la estás viviendo. Y es necesario que la vivamos. Usted tiene todo el derecho de vivir lo que la palabra dice. Lo que ella dice, no lo que yo me invento. Y ella dice que después que has padecido por corto tiempo, Él mismo te va a perfeccionar. O sea, te va a estar haciendo acto. Ahí va trabajando tu carácter. Ahí vas formándote en el carácter. Ahí aprendes a buscar donde vas a edificarte. Ahí aprendes a entender lo que está escrito. Ahí te das cuenta que quieres hacer lo que Dios dice. En ese proceso primero. Luego del perfeccionamiento viene el afirmarte. Afirmarte. Darte temple. Hacerte sobrio. Hablar lo que tienes que hablar. Ejecutar lo que tienes que ejecutar. Decidir lo que tienes que decidir.
No ser rápido, sino ser entendido. Cuando Dios es el que te afirma, pregúntale al que le queda al lado si se va a caer. Si te afirmo yo, probablemente nos vamos los dos para abajo. Pero si es Dios que lo está haciendo, ¿tú crees que Dios te va a dejar por el suelo? Entonces, lo que has estado viviendo hasta hoy es proceso de perfeccionamiento. Al mismo tiempo te ha estado afirmando. ¿En qué? En vivir por convicción y no por emoción. Y es lo duro de la iglesia. La iglesia quiere emoción, pero no convicción. Y hoy Dios te está dando convicción, porque la convicción sin emoción se vuelve ¿en qué? En desenfreno. Pero una gente con convicción que sabe valorar la emoción, porque déjeme decirle, todas las emociones son buenas y necesarias en un momento determinado. Hay gente que son tan flemáticos que Dios tiene que moverlo, porque son el suero de otro. Pero ¿no ha visto esa gente así que te ponen? Algunos dirán, usted es pastora. Lléveme suave, que voy deprisa. Tercer proceso, fortalezca. Y aquí es donde creo que Dios hizo que este mensaje fuera entregado este domingo. Yo vengo a decirle a los que han estado en ese proceso, tengan paciencia, porque están siendo fortalecidos, aunque en el cuerpo están siendo debilitados. El cuerpo se te está debilitando. Algunos se han enfermado en el proceso, de manera que hasta han estado a punto de morir, porque se le ha trabajado la fe. La muerte te vino a buscar y tuvo que salir por el mismo sitio donde entró. ¿Pero por qué? ¿Porque tú hiciste algo? No. ¿Porque tú oraste? No. Porque Él mismo lo hizo. Él mismo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Tú no sabes. ¿Y tú estás viva? Sí. ¿Y cómo tú estás viva? Yo no sé. Él lo hizo. ¿Y los riñones te soltaron? No. ¿Y tú estás viva? Sí. ¿Y cómo? Porque Él lo está haciendo. Eso es lo que está pasando con el pueblo que ha estado expuesto al dolor en este último tiempo. No sabe cómo, pero Dios lo está haciendo. Por eso ya tú no piensas igual. Por eso no te interesan las mismas cosas. Por eso tú en serio estás diciendo algo dentro de mí. No, es que yo o aprendo, que me mate. Algunos tienen una oración loca. A mí que me lleve si no me arregla. Pero es por eso, iglesia. Estás en la mano del alfarero. Y no me da por romper esa cosa. Mira, los que durmieron se levantaron. Los que dormían cobraron vida. Los que estaban allá, no. Así hacen ustedes cuando Dios lo quiere romper. Así es que hacen. No, la vasija no está completa. Que venga el alfarero y que me diga cómo se arma. Recójanlo y búsquenlo. Inviten al alfarero primero que vino, pongan la fecha y que venga a decirme cómo eso se arregla. Tenemos una iglesia que le dice a Dios que no a lo que Dios quiere decir que sí. ¿Esa es la vida de ustedes? ¿Ustedes no vieron cómo toditos salieron? No. Sí, se la rompí en la cara. Qué linda. Así hay gente aquí, lindo por fuera, pero vaya y póngale la mano, frío por dentro. Esa vasija necesitaba romperse. Y ahora, no, aquí no se compra. Aquí no se compra. Dentro de un mes se hace algo para traer al alfarero. Recójanla. ¿La recogemos? Sí. Vamos a ver cómo se pega. Porque le tengo
por seguro que no se va a pegar como yo sé. Sergio, siéntate ahí. Veo pedazos, tú todo ves. Veo quebranto y tu belleza ves. Y me ayudas a creer. Restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas limpio. ¿Qué cosa? No hay nada. Oh, que tú no hagas limpio. ¿Cómo te rompió Dios? Dice Jeremías 18. Vete a la casa del alfarero y dile que la vasija se rompió en mi mano. Se rompió ahí. No se rompió en las manos de alguien que no sabe lo que va a hacer. Dios tiene que romperte para que vivas. Dios necesita una iglesia rota para que diga: yo quiero vivir en ti. Le estamos diciendo a Dios: no me rompas. Yo estoy bien. Yo estoy cómodo haciendo ahí lo que parece que estoy haciendo. Y Dios, que sabe, te está diciendo: déjate romper. Déjate quebrar el carácter orgulloso. Déjate quebrar la falta de humildad. La mentira con la que a veces vivimos, la hipocresía y la falsedad. Dios no tiene ese problema. El problema lo tenemos nosotros. Dios no. Entiende el valor que tiene dejar que Dios te rompa el carácter. Nos protegemos tanto para al final guardar lo que Dios no quiere que guardemos. Dios quiere que entiendas que en el proceso de dolor en el que puedes estar, Él fue que lo permitió. No fue tu hermana, María. No fue tu esposo. Déjala aquí, Guille. Déjamela ahí. No fue el primo. No fue la infidelidad. No fue. No fue la historia. No te rompió alguien que no haya sido el alfarero. Tú no sabías lo que tú podías dar hasta que no viviste esa sensación de rotura por dentro, donde tú pensaste que de ahí no te sacaba nadie. Pero hay gente que el proceso mismo lo pone duro. Y es doloroso lo que logras ver. Porque ese mismo proceso que vino para formarte es el que hace que te vuelvan a romper. ¿Qué escoges, iglesia? ¿Qué vamos a escoger? Elán, estamos en las manos del alfarero. Tú no te rompes porque quieres. Te rompes porque Dios quiere. A veces no logras entender cómo vas a poder sostenerte. A veces no te puedes sostener. A veces te caes. Dios me decía: dile a Elán que 7 veces cae el justo. Tu justicia no viene de lo que hace, viene de Cristo. No viene porque tú te mantienes, viene porque Cristo lo va a hacer. Él mismo te va a perfeccionar. Mientras tanto, tu iglesia va a orar. Porque hay procesos que tú no lo vas a aguantar. Pero la oración eficaz de los justos te va a ayudar a mantenerte en pie. Eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. ¿Usted sabe lo que cuesta a alguien a quien Dios extraña para romper? Solamente el que se dejó romper sabe lo que cuesta. Eso no es un dolor cualquiera. Ese dolor no te deja cantar. Ese dolor te saca. Ese dolor te hace huir.
Esa realidad hace que tú no quieras a nadie. Y nadie se da cuenta, pero el alfarero está ahí, dándole sentido a lo que no tiene sentido. Iglesia, siento una enorme necesidad de que nosotros hoy entendamos por qué la cena del Señor hoy tiene un sentido diferente. Porque cuando nos rompemos, Alex, ven, ayúdame en la alabanza tú, con Sara. Esposos. Y se quereré. Duele. 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 ¿Pueden traer la cena del Señor? Los que están ocupados de ella ahora. Y el Señor me dice, ¿y por qué la recogieron tan rápido? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido? Porque no podemos ver el desorden, Alex. Sara, a veces no sabemos ver el desorden porque queremos que todo se vea bien, limpio, recogido. Restaurar requiere que sepamos ver la basura y saber qué hacer con ella. Tú sabes de eso, Helen. Tu familia va a ser una familia que podrá hablar de la restauración. Trae a tu esposo y a tus hijos. Elán, trae a tu esposa y vengan aquí. Señores, por favor, entendamos que Dios está más en serio que nunca con la iglesia. Pongámonos sobre nuestros pies. ¿A quién Dios le ha hablado en el día de hoy? Eri, tendrá sentido. Tendrá sentido. Tendrá sentido, Celi. Pero vas a tener que quitarte para que Dios se coloque. Más, sí, más. Estás en un proceso tan duro y nadie tiene derecho a meter la mano. Nadie va a poder hacer nada. Porque por primera vez en tu vida, Dios te está quitando todo. Para que entiendas de qué se trata ser hija de Dios. Una cosa es lo que vivimos afuera y otra cosa es la que Dios está buscando que vivamos dentro. El terror nocturno, la ausencia de paz, viene porque no conocemos al Señor. Y cuando Él empieza a revelarse, todo parece temblar. Pero nada realmente está temblando. Simplemente es percepción. A Dios nadie lo hace temblar. Y Dios vive en ti. Quienes tiemblan son nuestras emociones. Quienes tiemblan son nuestros miedos. Quienes tiemblan son nuestros deseos. Pero el Dios que está dentro de ti nunca tiembla y sabe lo que está haciendo contigo. Él lo sabe. Y el Señor me dice, dile que dejen de culparse por lo que hicieron. Porque si lo hicieron fue porque yo lo permití. Dejen de culparse por malas decisiones. Yari, lo que hiciste era necesario que lo hicieras. No se culpen. No es tiempo de culpa. Corazón.